Hola Tauro, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Tauro, Tauro, Tauro. Un capítulo de tu vida está llegando a su fin. Tenga la seguridad de que le esperan cosas hermosas en este próximo capítulo. Deja ir todas las cosas que están fuera de control y sigue adelante. Hay cosas más hermosas por las que... momentito. Hay más cosas hermosas por delante que las que dejas atrás. O sea, lo mejor está por llegar. No tengáis miedo de soltar, de deshaceros, de avanzar, de dejar atrás lo que realmente no os hace felices. Entiendo que a veces los cambios nos generan ese miedo, nos dan ese temor, ¿de acuerdo? Pero si vivimos en un miedo constante, no logramos nada, ¿verdad? Hay que salir de ese miedo, de esa rutina, de esa estanquedad y atreverse a afrontar los cambios. Las palabras claves de tu lectura son asignaciones, procedimientos y valores, memoria, logro y espíritu. Vamos a ver cómo nos puede ayudar esto en tu lectura. Hoy traigo un tarot bastante curioso. La verdad es que este tarot me lo enseñó un amigo y seguidor del canal. Bueno, de hecho lo conocí gracias al canal, las cosas como son. La verdad es que es muy buena persona y, oye, pues me lo enseñó, me gustó y dije, venga, para la colección. Así que espero que lo disfrutéis. ¡Wow! Abrimos con un 10 de copas, por lo tanto entiendo que el mensaje que os he dicho nada más empezar, para muchos tiene que ver con el amor, con el soltar una relación, con soltar una conexión con alguien pues que realmente no os hace bien. Pero, cuidado, que cuando hablamos de esto, no necesariamente estamos hablando de pareja, porque quizás lo que tenéis que soltar no tiene nada que ver con una pareja. A lo mejor es una amistad, es un entorno, un trabajo, bueno, ya me entendéis. La relación que tú puedas llegar a tener con una persona parece ser que estaba estancada, incluso hasta el punto de que en muchos casos se convirtió como algo perjudicial para ti, y por un motivo o por otro es como que el destino te impulsó a soltar, te impulsó a pasar página, a ir hacia adelante, a conocer nuevos caminos. Honestamente, eso no está nada mal, la verdad es que no. Así pues, no tengáis miedo de los cambios, no tengáis miedo de avanzar, de afrontar ciertas situaciones que quizás al principio os cuesta, ¿no? Es como que uno, digamos que se acomoda en la zona de confort, nos cuesta ver las cosas de otra perspectiva, entender, comprender que hay algo más allá de lo que ya tenemos en nuestras manos. A veces los cambios dan miedo, lo sé, pero créanme, son necesarios. Si tú te conformas con lo poquito que tienes, nunca obtendrás nada más, ¿verdad? Yo siempre lo digo que en esta vida hay que ser un poco ambiciosos. No conformarse con lo que uno tiene, sino tratar de avanzar, de ir a más. Porque si no, básicamente lo que sería es estancarnos, bloquearnos, no permitirnos crecer a nosotros mismos. En el amor, si estás solo, te digo desde ya que vas a conocer a una persona muy especial. Alguien que desde luego va a tambalear tu corazoncito. Alguien que va a hacer que te plantees muchas cosas, pero para bien. ¿Por qué digo que te vas a plantear cosas? Porque entiendo que no sois pocos los que en su día decidisteis dejar el amor a un lado porque os han hecho daño, porque habéis tenido malas experiencias, os han decepcionado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues me dicen las cartas que viene una persona maravillosa para que os atreváis a daros una oportunidad. Viene una persona nueva, con una energía renovada,
que desde luego siento que te va a encantar. Así pues, no tengáis miedo de dejaros llevar y permitiros ser felices y abrir vuestro corazón. A vosotros que estáis en pareja, a vosotros que estáis en conexión, lógicamente estas palabras que os estoy diciendo poco o nada os van a resonar. No obstante, sí que os recomiendo algo. Y es que pongáis un poco más de interés, un poco más de empeño en vuestra relación, en vuestra conexión. Si realmente tú quieres estar con esa persona, si realmente tú quieres perdurar, avanzar a su lado, no estaría de más que haya más comunicación, que habléis las cosas, que comentéis lo que no os parece bien, lo que os sienta mal o lo que os gustaría hacer, ¿no? Yo siempre os recomiendo y os digo que la comunicación es la base de toda relación. En términos generales estoy viendo que realmente tu vida, ¿vale? Digamos como que va a dar un giro inesperado. Para muchos de vosotros vais a tener la sensación como si la suerte estuviera de vuestra parte, literalmente, ¿no? Ese es el pensamiento, el sentimiento mayoritario que estoy viendo para la gran mayoría de vosotros. Esa sensación de que estáis siendo afortunados, de que estáis siendo bendecidos y guiados hacia lo mejor. Y realmente tiene mucho sentido que os mostréis con esta energía, que os mostréis con esta capacidad, porque honestamente siento que así es como se van a estar trazando las cosas en tu vida muy, pero que muy pronto. Algunos habéis empezado ya ese proceso, otros lo vais a hacer de inmediato. Como te dije, vienen cambios importantes a vuestras vidas, no tengáis miedo de afrontarlos, no tengáis miedo de avanzar y sobre todo no os estanquéis, no os bloqueéis, no os pongáis más palos en las ruedas. Sal de tu zona de confort, me están diciendo una y otra vez. Aquí tenemos un caballero de copas, pero salió invertido. Yo veo que muchos otros os habéis llevado una gran decepción con una persona. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Nunca podemos esperar que los demás sean como nosotros somos o como nosotros esperamos. A veces nos toca asumir una derrota, nos toca asumir, ¿no?, que las cosas pues no siempre van como uno quisiera, como uno desearía que fueran, y las personas desde luego no son una excepción de ello. Por eso es importante saber cuándo hay que retirarse, saber cuándo hay que tomar pues ciertas decisiones, y bueno, siento que ahora es un claro ejemplo de ello, ¿no? Económicamente veo que las cosas os van a estar yendo bien. Veo como que llega un nuevo trabajo, una nueva oportunidad para tener mayores beneficios. Sí, realmente veo esto. Incluso me atrevo a decir que muchos hace tiempo que no teníais como cierta estabilidad y que ahora la vais a obtener, que ahora vais a tener esa sensación, esa paz, esa calma. Yo sé que la vida últimamente ha sido complicada. Hay ciertos procedimientos que se nos hacen cuesta arriba, pero como siempre digo, uno se fortalece a base de dificultades. No hay mal que por bien no venga, creerme, es cierto. Si todo fuera maravilloso, si todo fuera genial, no aprenderíamos, nos estancaríamos inconscientemente. Es en las circunstancias difíciles, en las adversidades, cuando realmente crecemos como personas, cuando realmente nos desarrollamos y nos hacemos imparables. Así que esto sería un claro ejemplo cuando os digo de que pongáis al mal tiempo buena cara, puesto que no hay mal que por bien no venga.
Y parece ser que eso en vuestra vida va a estar cobrando mucho, mucho sentido. Digamos como que a raíz de una dificultad, el destino parece ser que te obliga a tomar una decisión, pero que el resultado de la misma, lejos de ser una obligación, acabará siendo una maravillosa decisión. Pongámonos en contexto para no liar esto. Supongamos que algunos de vosotros no estáis a gusto en un trabajo, pero lleváis tiempo ahí, estáis aguantando, resistiendo, pues bueno, porque es lo que tenéis, no queda otra. Pero de golpe resulta que al jefe le da el venazo y os echa a la calle. Lógicamente te quedas desvalido, no sabes qué hacer, hacia dónde ir, cómo gestionar la situación. Pero resulta que gracias a esa decisión del superior, te obligas a encontrar algo nuevo. Y resulta que ese nuevo camino, que esa nueva opción, es algo que lejos de entristecerte, te abre puertas, te abre caminos. Yo te he puesto el ejemplo laboral porque es lo que veo que más me resuena, pero para algunos de vosotros os habéis visto obligados a soltar una conexión, puede ser una amistad, también os lo digo, pero que gracias a ese cambio se os abren puertas, se os abren caminos, ¿no? Es lo que decimos muchas veces, que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, ¿sí? Pues esto vendría a ser claramente un ejemplo de ello. Y es que realmente así lo estoy sintiendo. Como que vais a estar encontrando un nuevo camino, una nueva oportunidad, gracias a haberos atrevido a soltar algo que realmente no os hacía bien, realmente no os acababa de llenar, ¿no? De daros esa, digamos, satisfacción personal, ¿sí? Por lo tanto, reitero de nuevo, no hay mal que por bien no venga. Todo sucede por algo. Y de hecho me lo está diciendo, hay un capítulo de tu vida que está llegando a su fin. Es como que vas a ser forzado a tener un cambio. Oye, pues no sé, a lo mejor pongámonos en otra situación. Algunos de vosotros pues teníais adicción al tabaco, por decir algo. Y resulta que ahora vais a ser papás. Y resulta que por esa criatura te sientes forzado a dejarlo. Oye, pues tampoco es tan malo, ¿no? ¿Entendéis el concepto, no? Es como que el destino os va a estar impulsando a hacer cambios en vuestras vidas, cambios que seguramente en otras circunstancias no haríais, no os atreveríais, os quedaríais estancados, bloqueados, pero el destino os impulsa a que lleguen cosas mejores, a que toméis decisiones y a que en definitiva desenvolupéis lo que es mejor para vosotros y para las personas que os rodean. Dicho esto, Tauro, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones.